conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la clase número 6 de esta serie que le hemos titulado El Tabernáculo de Moisés. Espero, amados hermanos, que estas clases te estén siendo de mucha bendición. Te repito y te recuerdo, por favor, de hacer tus exámenes, hacer tus notas, tus tareas, de todo lo que se está dejando y tu lectura bíblica, porque todo eso va a enriquecer esta clase, amados hermanos. Así que no te pierdas nada de eso. Amén. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda el día de hoy en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora, Señor, de que tú nos bendigas el día de hoy con tu palabra y nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos, Padre. Gracias. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hoy tenemos bastante que ver y vamos a ver algunas otras cosas que son en cierta manera parte de lo que era el culto en el tabernáculo, pero no necesariamente son parte de la estructura del tabernáculo, ni de los muebles del tabernáculo. Entonces, pongamos bastante atención. Antes de ir al lugar santísimo, quería tener esta clase. Queríamos ver algunas de las otras cosas que son importantes para el culto en el tabernáculo, sin realmente hablar de los detalles del tabernáculo, pero sí vamos a hablar de bastantes cosas que tenían que ver con el culto. Entonces, vayamos por favor ahí, amados hermanos, a lo que es la presentación y démonos cuenta que una de las cosas que vamos a comprender es de que habían santas convocaciones. Amén. Habían santas convocaciones que Dios le pidió a Moisés que se tenían que tener. Miremos ahí en Levítico capítulo 23 versículo 1, donde aparecen las santas convocaciones. 7 diferentes fiestas que Dios le pidió a Moisés que tenían que ser celebradas. Miremos por favor el versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ahora, vamos a entender por qué esto es de mucha importancia. Amén. La primera aparece ahí en el versículo 5, que era la Pascua. Dice el versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Amén. Versículo 5. Después la segunda, amados hermanos, es la de los panes sin levadura. Versículo 6 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Recordémonos que la levadura en la Biblia tipifica pecado o falsa doctrina. En este caso es pecado y vamos a entender por qué panes sin levadura. Vamos a entenderlo ahorita en un ratito. Después sigue la tercera, amados hermanos, ahí en el versículo 10, donde dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavía por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahí tiene que ver, amados hermanos, la fiesta de las primicias. Después va
a la cuarta, que es la fiesta de la semana, Levítico 23, 15 al 16. Ahora, no te me desesperes, vas a ver por qué esto es de mucha importancia verlo. Versículo 15 dice ahora: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Bueno, entonces ahí es la fiesta de las semanas. Después sigue en el versículo 23 al 25 la fiesta de las trompetas. Mira por favor, versículo 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esa es la fiesta de las trompetas. Después, la sexta es el día de la expiación. Levíticos 23, 26. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y por último, es la fiesta de los tabernáculos. Ahí en el Levítico 23, 34 dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces, tal vez te preguntarás: pastor, ¿pero qué tiene que ver todo esto con nosotros y qué tiene que ver con el tabernáculo? Bueno, con el tabernáculo tenemos que saber de que ellos tenían que hacer un culto a Jehová. Era una convocación, amados hermanos, de todo el pueblo para estas 7 fiestas. Pero con nosotros no significa que nosotros las vamos a celebrar. Es más, ya las estamos celebrando, pero de la manera que Dios quiere. Mira por favor todo esto cómo se pone ahora de interesante. Entonces, vamos a darnos cuenta, ese es el calendario judío, y recordémonos que el calendario judío está basado en lo que es la agricultura, ¿verdad? Y ahí en el primer mes, cerca de marzo y abril, caen diferentes fechas cada año, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que en el mes de Nisan viene la Pascua. Y ahora la Pascua tipifica la muerte de Jesús. Es cuando el Señor muere. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y aceptamos el sacrificio en la cruz, de la cruz del Calvario, amados hermanos, de Jesús, ahí estamos nosotros ahora celebrando la Pascua. Por eso ten mucho cuidado. Aquellas religiones que están llevando ahora a las raíces hebreas, sectas que están llevando a la gente a las raíces hebreas, es porque simplemente no comprenden lo que hizo Jesús. Vamos a ver ahora algunos otros detalles de mucha importancia. Entonces, la Pascua tipifica la muerte de Jesús. Los panes sin levadura era el día 15, ¿te recuerdas? La Pascua el día 14. Panes sin levadura, la fiesta tipifica la sepultura de Jesús. ¿Y por qué tiene que ver con panes sin levadura? Jesús es el pan, ¿verdad? Es el pan de vida. Y nos damos cuenta que levadura tiene que ver con pecado. Entonces, estos son panes sin levadura. O sea, panes sin pecado. Y es, amados hermanos, exactamente lo que significa o tipifica a Jesús. Su sepultura, la fiesta esta de los panes sin levadura, tipifican la sepultura de Jesús. Pero mira, se pone más interesante. Ahora vamos a ver que también se celebraba las primicias.
Y las primicias tipifican la resurrección de Jesús. Ahora, ¿te recuerdas la fiesta de las primicias que la leímos ahí? Dice el versículo 10, capítulo 23 de Levíticos, versículo 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Jesús resucita, se presenta a María y le dice algo que tiene que ver con esto. Le dice a María: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Dando a entender, amados hermanos, que Él es la primicia de las primicias. Amén. Jesús es la primicia de las primicias. Él es el primero resucitado con esos cuerpos gloriosos que todos los demás vamos a obtener. Nosotros vamos a llegar a tener un cuerpo glorificado. Pero Jesús fue el primero. Y es interesante porque dice: al sacerdote, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote la mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Entonces nos damos cuenta que ahora cada una de estas fiestas tienen que ver con algo que Jesús está haciendo. La Pascua, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús. Mira esta otra. La fiesta de las semanas. Esta tipifica, amados hermanos, el Pentecostés. Lo que ocurre ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos. Ocurrió exactamente 50 días después de la Pascua. ¿Qué era lo que decía ahí la fiesta de las semanas? En el versículo 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Interesantemente, Pentecostés literalmente significa 50, que es 50. Número 50. Amados hermanos, aquí hay algo muy hermoso, porque nos recordamos que a los 50 días de la Pascua estaba Israel delante de aquel monte, y dice la palabra del Señor que cayeron truenos y relámpagos y el pueblo se tapaba los oídos, y dice la palabra del Señor que murieron 3,000 personas por la idolatría. ¿Te recuerdas cuando descendió Moisés del monte? Murieron 3,000 personas. Pero nos damos cuenta que el Pentecostés del Nuevo Testamento, después de oír los truenos y todo el viento fuerte que vino, amados hermanos, dice que hubieron 3,000 salvos después de la predicación de Pedro. Algo hermoso pasó. Ahora, todo esto es de mucha importancia porque nos damos cuenta que Jesús está cumpliendo al pie de la letra cada una de estas fiestas. Las está celebrando consigo mismo. Él mismo mandó, amados hermanos, al Espíritu Santo en el día 50 del Pentecostés. Ahora vamos a entrar a lo que es el período de la iglesia. Ahí, desde ese momento, no se sabe cuánto tiempo va a durar, porque es un periodo de gracia, es un periodo que Dios le ha dado. Solamente Él sabe cuánto. Pero mira por favor lo que sigue después. Después sigue la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas tipifica ahora el rapto de la iglesia. Amén. La fiesta de las trompetas. Por eso me llama mucho la atención la descripción que dan acerca de ese día. Ahí en el Nuevo Testamento, la descripción que da Pablo, ¿verdad? Acerca de la trompeta que se va a escuchar. Bueno, es exactamente el orden de acontecimientos que estamos viendo.
Después sigue, amados hermanos, el día de expiación. Este tipifica ya no el rapto, sino tipifica la segunda venida de Jesucristo. Amén. El día de expiación. Y por último, tenemos la fiesta de los tabernáculos, que tipifica el milenio, cuando Jesús viene y toma control y toma dominio sobre toda la tierra. Viene a vivir con el ser humano aquí a la tierra por un periodo de 1000 años. Todas estas, amados hermanos, fiestas están ahí puestas para nuestro ejemplo y para nuestra esperanza. Aquella gente, amados hermanos, que no cree en el rapto de la iglesia, viendo estas cosas, ¿cómo no podemos creer? Si cada una de estas cosas está bien organizada, amados hermanos, para que nosotros, su iglesia, la podamos estudiar. Ahora, aparte, vamos a entender de que allí en el tabernáculo de Moisés habían diferentes ofrendas que se hacían. Tenemos que meternos a esto porque estamos viendo el tabernáculo de Moisés. Entonces vamos a entender algunas de estas ofrendas. Miremos, por favor. Estaba la primera, la que se le llamaba como holocausto, ahí en Levítico capítulo 1. Y esta era para pecados en general. Amén. El verso que muestra su procedimiento y leyes está ahí en Levítico 6, 9 al 13. No lo vamos a ver, pero tú lo puedes estudiar y hacer tus apuntes de esto. Y era una ofrenda voluntaria. La segunda es la ofrenda de granos. Aparece en Levíticos 2. Y era una ofrenda por gratitud por los primeros frutos. Tenía que ser sin levadura. Sus instrucciones y procedimiento están en Levíticos 6, 14 al 23. Y también era una ofrenda voluntaria. La tercera era la ofrenda de paz, que aparece en Levíticos 3, y tenía como propósito la comunión con Dios para expresar gratitud. Su procedimiento aparece ahí en Levíticos 7, 11 al 36. Y nuevamente era una ofrenda voluntaria. Pero después comienza a cambiar las cosas. La ofrenda por el pecado. Esta ya no era voluntaria, esta era obligatoria. Aparece ahí en Levíticos 4. Y era para pagar por pecados no intencionales. Y su procedimiento aparece en Levíticos 6, 24 al 30. Y la última, nos damos cuenta que es la ofrenda por la culpa. Esta nuevamente era obligatoria, aparece en Levítico 5, y era para pagar por pecados y ponerse a cuenta con Dios y el prójimo. Su procedimiento aparece en Levítico 7, 1 al 10. Estas ofrendas eran de mucha importancia y eran las que iban a hacer. El pueblo entero las tenía que hacer por sus pecados y algunas de estas voluntarias y otras obligatorias. Ahora, el sumo sacerdote, que es otro de los temas muy importantes en este curso, vamos a darnos cuenta los requisitos del sumo sacerdote y vamos a darnos cuenta nuestro gran sumo sacerdote, que es algo muy bello. Mira por favor conmigo. Nosotros tenemos un mejor sumo sacerdote. Ellos tenían a Aarón como sumo sacerdote, nosotros tenemos a Jesús como el gran sumo sacerdote. Las vestiduras de Aarón tenían que ser santas. Jesús no solamente sus vestiduras, Él es todo santo. Amados hermanos, el sumo sacerdote Aarón entraba al tabernáculo terrenal. Jesús entró al tabernáculo celestial. Vayamos ahí a Hebreos, y vamos a ver algunos de estos versos. Hebreos 6, 19. Mira lo que dice. El cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor.
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nos damos cuenta dónde Jesús entró. ¿Dónde Jesús entró? Hasta dentro del velo, pero el velo celestial. Amén. El tabernáculo celestial. Entonces, tenemos un mejor sumo sacerdote del que ellos tuvieron. Aarón entraba una vez al año. Ahí está el versículo, ahí te lo dejo. Jesús entró una vez para siempre. Hebreos 9:24 al 26. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, ¿para qué? Para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Nos damos cuenta entonces? Jesús, un mejor sumo sacerdote. Aparte de eso, amados hermanos, Aarón llegaba más allá del velo. Jesús partió el velo con su sacrificio. Amén. O sea, tan hermoso fue su sacrificio que el velo se tuvo que partir. Lo próximo. Aarón hacía sacrificios por sus propios pecados. Jesús se hizo sacrificio por los pecados de otros. Hebreos 7:26. Miremoslo rápidamente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué impresionante. Todo esto es de mucha importancia, conocer qué es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y por último, Aarón ofrecía sangre de animales. Jesús ofreció su propia sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Miremoslo rápidamente. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, esto es de mucha importancia, porque te vas a dar cuenta que el día de hoy hay religiones como los adventistas que creen otras cosas acerca de Jesús y creen otras cosas acerca de lo que Jesús ha hecho. Estas bases bíblicas y estos versos que acabamos de leer son de mucha importancia para tú estar cimentado en la palabra y en la verdad. Jesús ya entró hace 2000 años, cuando Él se dio a sí mismo como sacrificio. Él entró inmediatamente. Cuando le dice a María, no me toques porque no he subido al Padre, y se va al Padre y después regresa, Él hizo todo eso. Amén. No esperó al año 1800 y algo que dicen por ahí. No. Jesús lo hizo inmediatamente ahí. Cuando Él va al cielo, entra por una sola vez y para siempre, dice la palabra del Señor. Ahora, hay un tema más que tenemos que tocar antes de entrar al lugar santísimo. La próxima semana entraremos al lugar santísimo. Pero el próximo tema es de mucha importancia. Estamos en el lugar santo, y es que no podemos salir del lugar santo sin hablar de la santidad. Si estamos hablando acerca del lugar santo, tenemos que tocar el tema de la santidad
y la consagración. Miremos entonces, la santidad. La santidad realmente, o la santificación, como lo pone este verso, es el fruto de la libertad. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mira lo que dice. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Una de las cosas que tienes que saber es que no vas a poder vivir en santificación para Dios al menos que hayas sido libre. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Es más, Romanos capítulo 8 dice que aquellos que viven pensando en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Totalmente no puede. Se necesita, amados hermanos, para vivir una vida en santificación, se necesita ser libres totalmente. Pero Jesús nos dice de que Él vino para libertar al cautivo. Así que Él es la respuesta. Si tú has tratado de vivir una vida en santificación y no has podido, es por este punto. Necesitas la libertad que Jesús ofrece y Él te la puede dar ahí en tu cuarto, te la puede dar ahí en tu oración, en donde tú hagas la oración, ahí te puede dar Él la libertad que se necesita. Pero lo segundo que vamos a estudiar de la santidad es que la santidad se perfecciona. ¿Cómo? Con el temor de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 7:1. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nos damos cuenta que la santidad se perfecciona con el temor de Dios, 2 Corintios 7:1. Lo tercero que vamos a aprender es que el Espíritu Santo es el agente de la santificación. Así nos lo dice 1 Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para ofrecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces, dice, por la obra santificadora del Espíritu. Tenemos que hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar santo. Y si uno de los temas principales es en el lugar santo es la santidad, la santificación. Los sacerdotes lo tenían que hacer. Nosotros también lo tenemos que hacer. Tenemos que vivir una vida apartada para Dios. Y esto me lleva a este otro punto. El punto número 4. La palabra separación. Viene, amados hermanos, del griego hagiasmos, que significa santificación. Significa separación para Dios, según el diccionario Vine. Separación. Santidad es separación. Vivir una vida apartada para Dios. Pero lo próximo, punto número 5, es consagración. Y es que eso es exactamente lo que necesitamos. Consagración. Viene de la raíz de santo y se traduce preferentemente por santificar, por tratarse de aquello que está apartado exclusivamente para Dios. Ahora, miremos algunos otros puntos de mucha importancia acerca de la santidad. Y una de las cosas que tenemos que saber es de que la santidad viene por medio de la consagración. Amén. Mira lo que significa consagrar o consagración. Se usaron estos términos para traducir varias palabras hebreas y griegas, tales como, y te da ahí una lista, pero miremos a donde dice, para nombrar las más importantes, el significado primordial es separar
a alguien o algo de lo común, ordinario e inmundo, y dedicado al uso exclusivo de Dios. Y todo lo que es dedicado así tiene cierta calidad de santidad por su relación con Dios. Eso es de mucha importancia. Esto significa, amados hermanos, que nosotros vamos a vivir en santidad de acuerdo a nuestra calidad de consagración. ¿Qué tan cerca tú estás del Señor? Si tú estás lejos del Señor, es poca santidad. Es más, yo me recuerdo la vez que el Señor me dijo, creo que estábamos orando, no me recuerdo bien. El Señor me habló y me dijo, poca oración, poca santificación. Mucha oración, mucha santificación. Es como que, amado hermano, te vienen a llenar y eso te ayuda a mantenerte consagrado al Señor. Ahora, cuando nosotros vivimos en santidad, comienza a ocurrir cambios en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestra reverencia a Dios y también en medio del pueblo. Miremos algunas de estas. Miremos por favor en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Cuando vivimos en santificación, miremos ahora Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dando a entender, amados hermanos, no solamente de tomar el nombre de Dios en vano, pero también nuestras palabras tienen que cambiar. La forma que nosotros hablamos tiene que cambiar, porque mencionamos el nombre de Dios. Amén. No solamente tomar el nombre de Dios en vano, sino también nuestras palabras deben de cambiar, porque nosotros mencionamos el nombre de Dios. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Con el simple hecho de invocar el nombre, ya nosotros debemos de vivir una vida apartada de iniquidad. ¿Te das cuenta? No solamente nuestras palabras, sino que ahora nuestra conducta también. Nuestra reverencia a Dios tiene que cambiar y nuestra conducta en medio del pueblo debe de cambiar. Ahora, el punto tal vez que más me llama la atención, amados hermanos, de esta clase es este próximo. Las verdades bíblicas que esconde el tabernáculo de Moisés. Es algo impresionante. No te puedes perder esta próxima parte. Míralo conmigo, por favor. Las verdades bíblicas del tabernáculo. Una de las cosas que tenemos que estudiar es que el tabernáculo de Moisés, las verdades que esconde son tan profundas que el Señor las usó para restaurar la iglesia. Uno de los cursos que estamos viendo también son el de las 7 iglesias y estamos viendo cómo la iglesia fue en decadencia de mundana a pagana a muerta en las 7 iglesias del Apocalipsis. Nos damos cuenta, Pérgamo es la iglesia mundana, Teatira es la iglesia pagana, y Sardis es la iglesia muerta. Le dicen ahí, no me lo invento yo, ahí lo dice, amados hermanos, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y nos damos cuenta que, ¿qué usó el Señor para restaurar a la iglesia? Las verdades bíblicas del tabernáculo. Mira qué impresionante esto. Entonces, vamos a este último punto, a este último estudio el día de hoy de las verdades bíblicas del tabernáculo. Y una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que hay una verdad muy impresionante. El justo vivirá por fe.
En 1517, amados hermanos, nace el movimiento luterano. Porque un Martín Lutero descubre Romanos capítulo 1, versículo 16. Recordémonos que en este entonces se creía que uno era salvo por las obras. Se pagaban las indulgencias, por el dinero, por cualquier otra cosa, menos por lo que la Biblia me mostraba. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que Martín Lutero descubre Romanos 1, 16 y 17. Mira lo que dice ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y comienza, amados hermanos, ahora un grupo de personas interesados en no hacer obras para ser salvos, sino en creer en el sacrificio de la cruz del Calvario. Y eso es exactamente lo que ocurre. Comienza el movimiento luterano. De repente, amados hermanos, ahora el Señor va a descubrir una segunda verdad de mucha importancia. Es el bautismo en agua. En 1525, Baltasar Hofmeier comienza a estudiar la palabra y se da cuenta que no es correcto que se estén bautizando a los niños, sino que toda la gente adulta debe de ser bautizada. Recordémonos que en este entonces ya no se bautizaba a los adultos, se bautizaba a los niños. Y curiosamente yo estaba leyendo en 1525, Baltasar Hofmeier decide bautizarse como adulto y reta a la Iglesia Católica. ¿Te puedes imaginar? Pero ahí, amados hermanos, estaba escondido este secreto. Ahí en el tabernáculo de Moisés estaba escondido el secreto de que si queremos una mejor relación con Dios, íbamos a necesitar del agua, íbamos a necesitar el bautismo del agua. Y ahí nace, amados hermanos, el movimiento bautista. Amén. Ahí comienza. Bueno, lo próximo nos vamos a dar cuenta ahora que comienzan a salir otros movimientos, uno del otro comienza a salir. Ahora el Señor está a punto de revelar una tercera verdad muy importante. En 1729, Wesley comienza a estudiar a profundidad la palabra y se da cuenta que es de mucha importancia el vivir en santidad, el vivir como una nueva criatura. Y comienza el movimiento metodista aquí. Y démonos cuenta que está siguiendo ese mismo patrón del caminar del tabernáculo, donde estamos entrando al lugar santo, y una de las verdades que se está descubriendo en ese momento, 1729, es la verdad de la santidad, de vivir en santidad. Y de repente, amados hermanos, en 1906 llega uno de los acontecimientos más grandes de la historia por medio de un personaje, de un pastor llamado William Seymour, donde, amados hermanos, se conoce como el segundo avivamiento más grande de toda la historia después del Pentecostés. Él descubre que Dios todavía bautiza a la gente con los dones del Espíritu Santo. Comienzan a ocurrir grandes cosas ahí en 1906, en una pequeña bodega. Primero fue en una casa y después en una bodega. Y, amados hermanos, dicen los libros de todos esos acontecimientos, dicen, amados hermanos, de que comenzaban a crecerle los brazos a la gente. Gente que llegaba tal vez sin pierna, ahora tenían una pierna, enfrente de todo les crecía la pierna. Fue algo muy impresionante, pero lo más impresionante de todo era de que se vino a posar una nube
que nosotros conocemos, la nube que se miraba en el tabernáculo de Moisés, ahora se vino a posar sobre esa casa y sobre esa bodega. Y era una nube visible. La gente agarraba frascos y trataba de enfrascar esa nube. La trataba de meter y llevarse a la casa, pero no podía. Y es que, amados hermanos, el Señor ahora había restaurado verdades bíblicas en su iglesia, usando el mapa del tabernáculo. Miramos después, amados hermanos, años después, a causa de ese derramamiento del Espíritu Santo ahí en la calle Azusa, 1906, con William Seymour, comienza el movimiento pentecostal. Y miramos, amados hermanos, que años después comienza un avivamiento del estudio de la palabra. Amén. La revelación de la palabra. Personajes que hicieron, amados hermanos, grandes avivamientos que Dios usó con lo que era la instrucción de la palabra. El día de hoy todavía estamos disfrutando parte de eso. Y también, amados hermanos, se comienza a levantar el avivamiento de la oración, la alabanza y la adoración. Grandes personajes que Dios ha usado para la oración y para el ministerio de alabanza y adoración. Impresionante. Todo esto lo hizo Dios por medio de este mapa que se quedó del tabernáculo de Moisés. La próxima semana entramos a la última clase, no te la puedes perder. Vamos a estar viendo el lugar santísimo. Por favor, en la última clase te pido, si te has atrasado, trata de ponerte al día en tu lectura y en todo lo demás en esta semana. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero la próxima semana. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.